Dios les bendiga. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Hay un personaje aquí llamado Uzías. Segunda de Crónicas 26. Es un rey en Israel. Versículo 13, 26:13 de Segunda de Crónicas. Y bajo la mano de este estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudo, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será por gloria delante de Jehová tu Dios, Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio a prisa a salir, porque Jehová le había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa, apartado, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Acuérdense de esto, porque este Uzías es mencionado en el llamado de Isaías. Es este Uzías el que es mencionado en el llamado de Isaías. Vayamos a Isaías capítulo 6. Y si tienen algún tiempo ya en el Evangelio, probablemente han oído estos pasajes ya. 6:1. En el año de Isaías, en el año que murió el rey Uzías, ese Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y Amós capítulo 1. Amós 1 nos va a dar otra pauta, otra enseñanza acerca de este rey Uzías. Amós 1, versículo 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás. Ahí está Uzías de nuevo, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Oremos. Dios de misericordia, haz lo que solo tú puedes hacer, y es compungir el corazón en el nombre de Jesús. Amén. El rey Uzías es un carácter que nos enseña muchas cosas en la Biblia, y hoy queremos concentrarnos en algo específico con él. Si vemos toda su vida, vamos a ver que la vida de Uzías fue una vida dedicada al Señor. Un hombre recto a los ojos de Dios, dice la Biblia acerca de Uzías. Pero su final y su lucha es tremenda. Hay una profecía aquí con Amós. 2 años antes del terremoto, la cumbre del Carmelo se va a secar. Era una palabra extraña para nosotros, pero no para ellos.
La cumbre del Carmelo era de los lugares más fértiles de todo Israel. Es más, la palabra Carmelo significa campo fértil, campo fructífero. Campo fértil, campo fructífero. La cumbre del Carmelo se va a secar 2 años antes de que pasaran los desastres que pasaron en la vida de Uzías, representado en un terremoto que iba a venir, un terremoto físico, que iba a representar el hecho de que la prosperidad de Israel iba a ser consumida. A Uzías se le había dicho: ten cuidado, Uzías. Uzías era un hombre de Dios que amaba al Señor, pero que también estaba confiándose porque estaba prosperando. Había inventado maquinaria de guerra, había sido prosperado en la agricultura, había sido dado ideas. Él tenía aquel don, aquel regalo de Dios, y estaba prosperando financieramente, prosperando familiarmente, prosperando en todos los aspectos sociales y los aspectos de su vida. Pero había un gran peligro. El Señor le estaba diciendo: estos próximos 2 años son de peligro para ti. Tienes que saber que el tiempo de prosperidad no es para que rechaces la prosperidad, pero es para que te des cuenta que se puede engordar tu corazón y se puede poner tu espíritu de tal manera que te distraes del llamado del Señor y de lo que Dios quiere hacer contigo. A Uzías se le mandó un profeta llamado Amós a advertirle que algo estaba pasando en lo espiritual, que tenía que tener cuidado. Pero cuando él se levantaba y inventaba maquinarias de guerra, cuando él se levantaba y veía grandes cosas en su vida, cuando él caminaba en el palacio, cuando él veía la pleitesía que la gente le daba, cuando hablaba con la sabiduría que tenía como rey, cuando se veía que él era un descendiente de David y de Salomón, a él se le hacía como que nunca algo malo podía venir contra de él. Pero la Biblia dice que se ensoberbeció su corazón, y es interesante porque no se ensoberbeció en lo material, pero en lo espiritual. Algo extraño. Un día se levantó que quería ofrecerle sacrificios al Señor y quería ofrecer incienso. Él sabía que el incienso solo lo podían ofrecer los sacerdotes, pero había leído y había oído de aquel descendía de David, y cómo David había tenido esa cosa de ser las dos cosas, rey y sacerdote en algunas cosas. Cómo se había puesto un efod y había hecho grandes cosas, el famoso hombre llamado David. Y se le ocurrió a este hombre, a Uzías, sin el llamado de Dios, sin el respaldo de la palabra de Dios, que él también podía meterse al templo y ofrecer sacrificio, ofrecer incienso. El incienso era una cosa santa que solo los sacerdotes podían, y él era rey pero no era sacerdote. Entró en el templo con un incensario, rompiendo las normas y las reglas del Señor. Su corazón se había ensoberbecido espiritualmente, a creer que porque Dios lo había llamado a hacer una cosa, ser rey, que él podía hacer cualquier cosa dentro del llamado del Señor. Y esa era una cosa que él no podía hacer. Su corazón se había llenado de orgullo en su prosperidad. Ten cuidado, varón de Dios, mujer de Dios, cuando todo va bien, dale gracias a Dios, pero ten cuidado de que su corazón no se soberbezca. Cuando tu iglesia está creciendo, pastor, cuando todo está bien, cuando las finanzas y los diezmos están llenando el alfolí, que tú te des cuenta que son momentos de peligro, porque en esos momentos tu corazón puede llegarte a hacerte sentir que puedes hacer cualquier cosa, aún cosas que están en contra de la Biblia. ¿Cuántos hombres y mujeres he conocido que han caído bajo su propio peso porque comenzaron a creerse sus propias historias y se volvieron los héroes de sus propias historias? La idea es que te mantengas humilde en la presencia del Señor, y entre más prosperas, más humíllate en la presencia del Señor. El Señor comenzó a usar a Uzías tremendamente, hasta que se encontró con un incensario en la mano, entrando a romper lo que Dios no lo había llamado a hacer. No solamente eso, cuando entró, los sacerdotes, gracias a Dios por hombres de Dios, que entraron detrás de él y le dijeron: este no es tu lugar, este no es tu llamado. Estaban arriesgando sus vidas
Porque en la misma historia donde leyeron acerca de David, también tenían que haber oído acerca de Saúl y a todos los hombres, a todos los sacerdotes que Saúl mató por haber desobedecido una orden de él o por haberlo retado en los días de David, más de 80. Y ese mismo número entró detrás de este hombre a decirle: estás mal en lo que estás haciendo. Usías, en vez de humillarse, en vez de ser quebrantado y salir, en vez de obedecer la advertencia del Señor, Usías se enojó una gran ira. Y en esa ira se demuestra que ya estaba lleno de orgullo. Porque estaba pensando: ¿quiénes son estos hombres para retarme a mí? Yo soy el rey. Yo soy el pastor, yo soy el misionero, yo soy el papá. Nadie me puede decir a mí qué es lo que se va a hacer o no hacer. Y en su ira brotó la lepra en su frente. Es interesante que haya brotado en su frente, no en su mano, no en su corazón, no en sus pies, pero en su frente. Era una señal de decirle: te has enorgullecido y tus pensamientos te han llevado a pensar que tú eres la cabeza y no lo eres. Eres más simple y sencillamente un pecador como todo el resto. Bastante humilde. ¿Cuántos he conocido en el ámbito político que han llegado al pináculo y de alguna manera han creído que son impermeables y que nada puede tocarlos? ¿Cuánto he conocido en el ámbito espiritual? Pastores y misioneros y hombres que fueron de Dios, que se llenaron de orgullo en el momento de ser usados por Dios. He oído algunos aún en comparación de sí mismos con Dios. Oí a un predicador de un lugar específico que dijo algo acerca de Dios. Dice: yo le estaba dando gracias a Dios. Y Dios comenzó a decir: no me des gracias a mí, yo te doy gracias a ti. Y comencé a oír cómo alguien puede confundirse tan terriblemente. Oí a otro que dijo: yo regañé a Dios y Dios me dijo que sí, que estaba bueno que lo regañara. O sea, llegamos a un punto, y a otro decir: yo dejé de pensar en Dios como Dios, sino como compañero. Dios no es compañero. Él está sentado en su trono. Él me puede decir a mí que soy su amigo, pero yo a Él, quién sabe, porque Él está por encima de mí, está hasta arriba de mí. Él es la roca eterna. Él estaba aquí antes de que yo viniera, y después de que yo ya no esté en esta tierra, Él siempre va a ser sempiterno. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ponlo en su lugar. Él es Dios y solamente Él. Usías se muere y la Biblia nos dice que se muere leproso, encerrado en una casa, ya sin gloria, ya sin llamado, ya sin pastoreo, ya sin reino, pero encerrado en una casa leproso. Isaías nos dice: en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor. Isaías vivió en ese tiempo también. Y dijo: cuando la muerte de Usías vino, fue una marca, un remover. Isaías nos declara que Usías se había vuelto un estorbo en el reino. Óiganlo de nuevo. Isaías nos declara que Usías se había vuelto un estorbo en el reino. ¿Cómo es que un gran hombre de Dios se vuelve un estorbo en el reino? Su corazón se enorgulleció y no se arrepintió en la presencia del Señor. Y comenzó a estorbar aquello que debía de construir. Se esperó hasta que se muriera para marcar el llamado del siguiente profeta, llamado Isaías. Es ahí donde Isaías dice aquellas palabras: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero la Biblia nos dice: en el año que murió el rey Usías, significando que tuvo el Señor que enseñarle a Isaías: mira cómo usé a Usías y cómo se enorgulleció, y debido a ese orgullo está encerrado solo en una casa. Ahora entiende que si vas a venir, debes de venir de una manera humilde. Y cuando te comience a usar Usías, cuando te comience a usar Oscar, cuando te comience a usar Pedro, cuando te comience a usar, entiende que debes de mantenerte bajito en la presencia del Señor, porque el que merece la gloria es solo Él. Interesantemente, nunca he conocido a alguien, incluyéndome a mí, que diga: oh, sí, es que me llené de orgullo, porque el mismo orgullo no te hace ver que estás orgulloso de ti mismo. Alguien lo comparó con el mal aliento. Todo mundo alrededor tuyo sabe que tienes mal aliento, menos tú. El orgullo es así, no se puede saber. Y en realidad la búsqueda del Señor ahí es
poderosa. ¿Qué hizo el Señor en ese momento? Le mandó a Amós, a Usías, y le dijo a Amós: yo veo que dentro de 2 años va a haber un terremoto en este lugar. La punta del Carmelo, el lugar fértil donde tienes tus ganados y donde tienes todas las cosas y donde tienes los plantíos, todo lo próspero se va a secar en 2 años. Y hubiera de haber un tiempo de ayuno, de oración, de adoración, de búsqueda en el corazón de Usías para evitar la caída terrible que vino en su vida. Pero no lo obedeció y muere leproso. Ojalá y Dios quiera que no muramos leprosos, pero que muramos llenos de la presencia del Señor, siendo usados. Ten cuidado, acepta la prosperidad del Señor, pero ten cuidado de que no se suba a tu corazón. Dios te bendiga. King Uzziah